Me detengo en un tema muy importante para la humanidad. Estamos siguiendo de cerca lo que ha decidido la Asamblea General de la ONU respecto a la trata de esclavos. La trata de esclavos es considerado ya el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Estamos hablando de que el día de ayer la ONU, con el voto en contra de Argentina, de Estados Unidos y de Israel, la Asamblea General de la ONU aprobó esta declaración que condena un sistema de explotación que se prolongó durante 4 siglos. Fíjese qué votación esta. Con el voto en contra de Argentina, Estados Unidos e Israel, la Asamblea General de la ONU aprobó esta declaración que condena un sistema de explotación que se prolongó durante 4 siglos y un régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua. Dice el propio comunicado de la ONU, de las Naciones Unidas, en un hecho histórico, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. La resolución se aprobó con 123 votos a favor, 3 en contra, como le digo, Argentina, Israel y Estados Unidos, y 52 abstenciones, entre ellas las de prácticamente todos los países del llamado bloque occidental, incluido Japón. Prefirieron estas naciones occidentales abstenerse. Pues sí, es que se removieron las entrañas de la historia. Dice la ONU, la iniciativa presentada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos reconoce que este sistema de explotación que se prolongó durante más de 4 siglos constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y que sus consecuencias siguen afectando a millones de personas en todo el mundo. La resolución, que coincide con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, afirma que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos representan la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad, debido a su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen estructurando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital. La Asamblea votará ahora sobre el proyecto de resolución A/80/L48, titulado Declaración de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Se ha solicitado una votación nominal. Procedemos ahora al proceso de votación. Quienes estén a favor del proyecto de resolución A/80/L48, por favor manifiesten su postura. Quienes estén en contra y quienes se abstengan. La Asamblea está votando el proyecto de resolución A/80/L48, titulado Declaración de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad. ¿Confirman todas las delegaciones que los votos se reflejan correctamente en la pantalla? La votación ha finalizado. Por favor, bloquee la máquina. México votó a favor. México votó a favor de esta declaración histórica en la Asamblea General de Naciones Unidas. El texto subraya que la instauración de este sistema no tenía precedentes históricos, al ser el primer régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua, que convirtió la reproducción humana en un mecanismo de acumulación de capital.
e institucionalizó la jerarquía racial como principal rector del orden político y económico internacional. La resolución recuerda los instrumentos legales que legitimaron esta atrocidad, desde las bulas papales de 1452 y 1455, que autorizaban la reducción de africanos a esclavitud perpetua, hasta el Código de Esclavos de Barbados de 1661 y el Código Negro francés de 1685, que definían jurídicamente a los africanos esclavizados como bienes muebles. Definían jurídicamente a los africanos esclavizados como bienes muebles. También menciona el principio legal de partus secuitis, que lo que nace sigue al vientre, adoptado en Virginia 1662, que estableció que la condición de esclavos o de esclavo se heredaba biológicamente a través de las madres africanas. Lo que nace sigue al vientre, así se denominó este principio legal. En un punto clave, la Asamblea General de la ONU reafirma que los delitos relacionados con la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos no están sujetos a prescripción, en consonancia con un principio fundamental presente en todas las tradiciones jurídicas y morales africanas: los delitos no prescriben. Qué tema, ¿eh? Qué tema y qué frase y lo que involucra. Punto clave de todo esto. Reafirma la ONU que los delitos relacionados con la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos no están sujetos a prescripción, en consonancia con un principio fundamental presente en todas las tradiciones jurídicas y morales africanas: los delitos no prescriben. La resolución subraya que los estados son responsables de los hechos internacionalmente ilícitos y tienen la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado. Mire usted qué frase. La resolución subraya que los estados son responsables de los hechos internacionalmente ilícitos y tienen la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado. Por ello, exhorta a los Estados miembros a entablar un diálogo inclusivo y de buena fe en materia de justicia reparadora, que incluya una disculpa plena y formal, medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, garantías de no repetición, modificaciones de leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación sistémica. Hay una parte que tiene que ver con el papel de las mujeres y la lucha por la memoria. El texto votado en mayoría por la Asamblea General de la ONU reconoce el carácter excepcionalmente generalizado de la trata de esclavos, que sometía sistemáticamente a las mujeres y niñas africanas a violencia sexual, reproducción forzada, servidumbre doméstica y formas de explotación específicas por razón de género. Denuncia la aplicación del principio de lo que nace sigue al vientre. Denuncia que la aplicación de este principio como un mecanismo que vulneraba sus derechos reproductivos y la sometía a la reproducción forzada para generar mano de obra esclava. La resolución también destaca la resistencia activa de los africanos y afrodescendientes desde el principio, mencionando la tradición abolicionista africana que se remonta a más de 6 siglos atrás. Los primeros actos de resistencia, la diplomacia estatal, las luchas armadas y el recurso estratégico a los tribunales para reivindicar derechos humanos y dignidad. Y hay una parte que se refiere a medidas concretas. La Asamblea General solicita al Secretario General que refuerce la coordinación en materia de conmemoración, educación e investigación sobre la esclavitud y sus secuelas,
insta a los Estados miembros a promover programas educativos integrales, iniciativas de preservación de la memoria histórica e investigaciones académicas, así como apoyar las iniciativas de reparación impulsadas por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe. En un gesto de alcance concreto, la resolución pide la restitución inmediata, sin trabas y sin costo alguno, de los bienes culturales, objetos de arte, monumentos, piezas de museo, artefactos, manuscritos y documentos, así como de los archivos nacionales que tengan valor espiritual, histórico y cultural para los países de origen. Esto como un gesto de alcance concreto, dice la resolución. La aprobación de esta resolución se produce en el contexto del segundo decenio internacional de los afrodescendientes 2025-2034 y a pocos meses del centenario de la Convención para la Supresión de la Trata de Esclavos y la Esclavitud 1926. Así que ayer tuvo lugar este hecho histórico en donde los países del mundo, en su mayoría, su inmensa mayoría, salvo Argentina, Estados Unidos e Israel, y los muchos que se abstuvieron, pues dejaron esta constancia y esta resolución en donde se afirma que la trata de esclavos es el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Y ahí está en la pantalla de Aristegui Noticias, y le contamos al público de Grupo Radio Centro, está la pantalla con los países y cómo votó cada país. Estamos viendo los que se abstuvieron, estamos viendo los que votaron en contra, los 3 que votaron en contra, y estamos viendo los que votamos a favor. Digo, votamos como país porque México votó a favor de esta iniciativa que se convirtió en resolución de la mayor parte de los países del mundo. Estamos hablando de 123 a favor, 3 en contra y 52 abstenciones.